La película comienza con David Rice, un adolescente que lleva una vida ordinaria en un tranquilo pueblo rural, compartiendo un momento sincero con Millie, una compañera de clase a la que admira. Para expresar sus sentimientos, David le regala a Millie una bola de nieve, un símbolo de su afecto. Sin embargo, su interacción se ve interrumpida por Mark, un compañero de clase que arrebata el regalo y lo arroja a un lago congelado. Sin desanimarse, David intenta recuperar la bola de nieve, incluso cuando Millie le advierte en contra. La tragedia golpea cuando el hielo cede, sumergiendo a David en las aguas heladas. A pesar de los esfuerzos de Millie por ayudar, David queda atrapado bajo el hielo, llevado por la corriente. De repente, David se encuentra desorientado en medio de una biblioteca pública. Confundido y en estado de shock, sale cautelosamente de la biblioteca, esforzándose por mantener la compostura y evitar levantar sospechas. Al regresar a casa, se enfrenta a la ira de su padre, William, quien cuestiona su tardanza. La relación tensa con su padre, agravada por la ausencia de su madre desde la infancia, llega a un punto crítico. En un acalorado enfrentamiento, David escapa teletransportándose de nuevo a la biblioteca. Al darse cuenta del potencial de su nueva habilidad, David decide emprender un viaje hacia un futuro más brillante. Armado con dinero ahorrado, toma la valiente decisión de mudarse a una bulliciosa ciudad y forjar un nuevo camino. Determinado a comprender y controlar sus poderes, David practica en un parque, experimentando con la teletransportación hacia varias atracciones turísticas en todo el mundo. Sin embargo, descubre una limitación: solo puede teletransportarse a lugares que ha visitado antes. En su exploración, David encuentra una revista turística con lugares emblemáticos. Un conmovedor recuerdo del Empire State Building con su madre, Mary, desencadena una oleada de emociones. Los objetos en su habitación comienzan a levitar y, al instante, David se teletransporta al Empire State Building. A medida que la realidad se asienta, lucha con las complejidades de sus habilidades, con dimensiones rotas abriéndose ante él. Luchando contra la desesperación financiera, David decide utilizar sus extraordinarios poderes para robar un banco. Ejecutando un plan audaz, obtiene acceso al banco fingiendo necesitar usar el baño. Durante su breve visita, David vislumbra el interior de la bóveda fuertemente asegurada. Bajo la oscuridad, se teletransporta a la bóveda, haciendo múltiples viajes para llenar su bolsa con dinero mal habido. Al día siguiente, comienza una investigación sobre el misterioso robo bancario. Roland Cox, un hombre que afirma trabajar para el gobierno, llega a la escena. Solicita todas las grabaciones de vigilancia y los nombres de las personas que entraron al banco en el último mes. Roland, mostrando conocimiento sobre la teletransportación, teoriza que el robo podría haber sido cometido por alguien con esta habilidad única. Años después, David reside en un lujoso ático en el centro de Nueva York, llevando una vida de excesos e indulgencias. Rodeado de fotos de destinos globales, su habitación secreta alberga una colección de monedas de todo el mundo. Su nueva riqueza le permite la libertad de viajar y experimentar el mundo de maneras inimaginables antes. Un día, mientras está en un bar en Londres, David ve a una mujer cautivadora. Impulsivamente, se teletransporta a su lado, atrayendo la atención de otro observador, Griffin. Se desarrolla una noche de romance, seguida por el viaje de David a Fiji para surfear olas colosales y almorzar en la cima de la Esfinge en Egipto. En una selva tropical distante, otro teletransportador intenta escapar pero queda atrapado por un cable, enredado en alambres electrificados. Luchando y enredado en un árbol, Roland aparece, caminando hacia el teletransportador cautivo, insinuando un enfrentamiento inminente. El teletransportador capturado, enredado en cables electrificados, cuestiona a Roland sobre la razón de sus acciones despiadadas. Roland afirma que las personas con habilidades de teletransportación son abominaciones que deben ser erradicadas. Con resolución escalofriante, apuñala al teletransportador, poniendo fin a su vida. Mientras Roland recibe una llamada telefónica sobre el robo bancario de hace mucho tiempo, la intrincada red de acciones pasadas y presentes comienza a apretarse. Al regresar a su lujoso apartamento en Nueva York, David es recibido por una presencia inesperada, Roland. Alegando estar investigando el histórico atraco al banco, Roland revela que no es un oficial de policía. Ignorando la solicitud de David de irse, Roland lo electrocuta con un bastón. David, luchando por teletransportarse, es frustrado por el implacable ataque de Roland. Se desata una feroz confrontación, culminando en que Roland conecta un cable a David, impidiéndole teletransportarse lejos. Desesperado por la libertad, David se teletransporta a una habitación oculta, toma dinero y reaparece en la casa de su padre, William, dejándolo desconcertado.
En un momento sincero, William ruega a David que se quede, incierto sobre la desaparición de su hijo. Ofreciendo una fugaz tranquilidad, David desaparece de nuevo. Al día siguiente, encuentra a Millie trabajando en un bar, y una pelea con el antiguo matón Mark lleva a David a teletransportarlo a una bóveda bancaria. Reconectándose con Millie, David teje una historia sobre una profesión bancaria, ocultando la complejidad de sus acciones. Al enterarse del sueño de Millie de viajar, David la invita a Roma, recibiendo un entusiasmo extático. Sin que ellos lo vean, Griffin, una figura del pasado de David, observa en silencio cómo se desarrolla el destino. En el encanto atemporal de Roma, David y Millie se sumergen en la majestuosa atracción del Coliseo. Mientras tanto, Roland, disfrazado como un agente de la CIA, se infiltra en una comisaría para interrogar a Mark sobre el incidente bancario. Al descubrir la presencia de Millie en Roma, Roland queda atrapado en una red de secretos y conexiones. Más tarde, dentro de los confines de un apartamento romano, David y Millie comparten una conversación íntima, reflexionando sobre sus pasados y saboreando los momentos fugaces del presente. La atmósfera cambia a medida que florece el romance, culminando en un beso apasionado. A medida que avanza el día, David guía discretamente a Millie por los pasadizos laberínticos del Coliseo, su aventura compartida tomando un giro inesperado. En las sombras de la antigua arena, David se encuentra con Griffin, otro saltador que revela la realidad oculta de su especie. Griffin denuncia el estilo de vida hedonista de David y expone a los paladines, un grupo decidido a erradicar a los teletransportadores. Dos paladines se materializan, dando lugar a una feroz batalla. David, atrapado por un cable electrificado, pierde nuevamente sus habilidades de teletransportación. Griffin, un guerrero experimentado, elimina sin esfuerzo a los atacantes, destacando las apuestas. Después de advertir a David, Griffin se teletransporta lejos. Intrigado, David lo sigue pero recibe la advertencia de mantenerse alejado. Al regresar con Millie, los esfuerzos de David por protegerla flaquean cuando la policía interviene, arrestando a David por entrar ilegalmente al Coliseo. Dentro de la comisaría, David enfrenta el interrogatorio, manteniendo su inocencia como un turista arrepentido. Dentro de la comisaría, David enfrenta la incertidumbre mientras los oficiales se retiran, dejándolo a la espera del magistrado de la Embajada de Estados Unidos. Un visitante inesperado entra, revelándose como Mary, la madre perdida hace mucho tiempo de David. En un encuentro breve, Mary transmite urgencia, advirtiendo de un peligro inminente. Ella le pasa a David una llave para sus esposas y parte apresuradamente, dejándolo en persecución pero perdiendo su rastro esquivo. Reuniéndose con Millie, David resuelve escapar de las crecientes amenazas. En el aeropuerto, se desarrolla una decisión solemne mientras David explica la necesidad de su separación por la seguridad de Millie. Desalentada, Millie emprende a regañadientes su viaje en solitario. Mientras tanto, Roland, haciéndose pasar por un agente del IRS, llega a la residencia de William en busca de información sobre David. William, cauteloso e incooperativo, niega cualquier contacto reciente con su hijo distanciado. Revela los dolorosos detalles de la partida de Mary, dejando a Roland imperturbable en su implacable persecución. En el corazón del escondite secreto de Griffin, David se enfrenta a una pared adornada con imágenes e información sobre paladines de todo el mundo. Griffin, un guerrero experimentado contra los paladines, aclara el conflicto antiguo arraigado en el fanatismo religioso. Los paladines, que ven la teletransportación como un don divino, buscan erradicar a los saltadores, creyendo que tales poderes deberían ser exclusivos de Dios. Impulsado por la preocupación por su padre y Millie, David se teletransporta al lado de William, encontrándolo inconsciente. Apresurándose contra el tiempo, transporta a William a un hospital para recibir atención urgente. Buscando venganza contra Roland, David regresa a Griffin en busca de más información. Marcado por encuentros pasados, Griffin aconseja no seguir al paladín implacable. Al darse cuenta del peligro de Millie, David propone una alianza con Griffin, quien acepta a regañadientes al enterarse del posible paradero de Roland. Planean separarse, David para rescatar a Millie y Griffin para armarse. Al llegar al apartamento de Millie, David enfrenta una confrontación inesperada. Ajena al peligro, Millie exige que David se vaya. Enfrentándose a una amenaza inevitable, David revela sus habilidades extraordinarias a Millie. A medida que la verdad se devela, Millie lucha con el shock, huyendo en pánico. Reconociendo el peligro, David los teletransporta al refugio de Griffin. Roland y los paladines llegan al apartamento vacío de Millie, descubriendo una cicatriz residual de teletransportación.
Determinados a perseguir a David, despliegan un dispositivo debajo de la cicatriz, formando un portal. David, Millie y Griffin se reúnen, pero las tensiones aumentan cuando Griffin destaca el peligro que representa la presencia de Millie. Griffin informa a David del plan de los paladines de reabrir la cicatriz, lo que potencialmente los llevaría al escondite. En el momento crítico, Roland se materializa, preparando el escenario para un choque de poderes. David, etiquetado con un cable electrificado, se encuentra restringido contra una pared. Mientras la escaramuza continúa, David vislumbra una imagen de Mary entre la colección conocida de paladines de Griffin. La lucha electrizante se intensifica mientras Griffin despliega su destreza de teletransportación y Roland emplea la tecnología de paladín. Se desarrolla una feroz confrontación, con Griffin y Roland luchando por la supremacía. Griffin obtiene ventaja, arrojando a Roland fuera del escondite antes de orquestar una maniobra de alto riesgo, un autobús a toda velocidad que se precipita hacia Roland. En un momento de evasión, Roland esquiva por poco el autobús que se aproxima. Su supervivencia es testimonio de su astucia. Millie, descubriendo a David atrapado en la pared, se esfuerza por liberarlo, sin darse cuenta de la amenaza inminente de Roland. En un enfrentamiento tenso, Griffin reaparece con un lanzallamas, desviando la atención de Roland. La batalla climática alcanza su cenit cuando Griffin impulsa a Roland hacia la cicatriz de teletransportación, persiguiéndolo a los reinos desconocidos más allá. El campo de batalla vuelve al apartamento de Millie, donde Roland y Griffin emergen, reanudando su feroz altercado. Dentro de los confines seguros del escondite, Millie libera con éxito a David de sus ataduras. Sin embargo, su reacción inmediata es clara. Ella desea regresar a la comodidad de su vida ordinaria, distanciándose de los eventos tumultuosos que se desarrollan a su alrededor. Frente a la súplica de Millie por la normalidad, David accede de mala gana, preparándose para teletransportarla de vuelta a lo familiar. Justo cuando David se prepara para la partida de Millie, Griffin vuelve a la escena, sosteniendo el abridor de cicatrices de los paladines. A pesar de los esfuerzos de Griffin, la cicatriz persistente empodera a los paladines para lanzar un cable, atrapando a Millie y retractándola a la fuerza al apartamento en contra de su voluntad. Enfrentado con la urgencia de rescatar a Millie, Griffin revela un plan radical: armar una bomba para eliminar definitivamente a los paladines. David cuestiona el enfoque drástico, pero Griffin insiste en aprovechar el momento oportuno. Al proponer teletransportarse con la bomba, Griffin se enfrenta a la vehementemente objeción de David. La tensión aumenta, convirtiendo el escondite en un campo de batalla para estrategias conflictivas. David toma la bomba y se teletransporta, iniciando una persecución de alto riesgo con Griffin siguiéndolo. El choque los impulsa a través de varios lugares: Egipto, San Francisco, Nueva York, cada teletransportación acompañada por un intenso combate sobre el control remoto de la bomba. Su frenético viaje los lleva a un país devastado por la guerra, donde Griffin obtiene el control del detonador. Sin que él lo sepa, un pilar peligroso desciende sobre ellos. En un movimiento decisivo, David teletransporta a Griffin directamente al camino del pilar que cae, capturándolo en una red de corrientes electrificantes. Imperturbable, Griffin se esfuerza por disuadir a David, enfatizando la inutilidad de enfrentarse a 5 paladines. Sin embargo, David permanece firme, inquebrantable en su determinación de rescatar a Millie. David se apresura de vuelta al apartamento, decidido a rescatar a Millie de las garras de los paladines. Mientras se acerca a Millie, se desarrolla un ominoso emboscada. Queda atrapado por 5 cables electrificados, brutalmente anclados por los paladines al apartamento. Sin amilanarse, David lucha contra los cables, intentando desesperadamente teletransportarse. La tensión en sus poderes provoca temblores violentos, haciendo que todo el apartamento tiemble y se resquebraje bajo la intensa energía. Persistiendo en su lucha, el último esfuerzo de David culmina en una teleportación trascendental, transportando todo el apartamento de vuelta al apacible lago donde descubrió por primera vez sus extraordinarias habilidades. La reubicación abrupta incapacita a la mayoría de los paladines, algunos sucumbiendo a las profundidades del lago. Con otra teleportación, David devuelve el apartamento a su lugar original, la biblioteca pública. En el aftermath, David recobra la conciencia para descubrir que Roland aún sigue entre los vivos. Aprovechando esta oportunidad, David teleporta rápidamente a Roland y lo deja varado en la inmensidad del Gran Cañón. El tiempo avanza, y David se esfuerza por reconectar con su escurridiza madre, Mary. En la residencia de Mary, David es recibido por su media hermana, la hija de Mary. Finalmente, tiene lugar la esperada reunión entre David y Mary. Mary revela una sorprendente revelación: ella también es una paladín.
En una decisión desgarradora tomada cuando David mostró por primera vez su habilidad de teletransportación a la tierna edad de 5 años, Mary optó por distanciarse de él para protegerlo de la implacable persecución de otros paladines. En el presente, madre e hijo se reconcilian, y David, ansioso por entender las implicaciones de su reunión, pregunta a Mary sobre su futuro. Mary revela con franqueza que le daría una ventaja, permitiendo que David labre su propio camino. Habiendo navegado por las complejidades de sus destinos entrelazados, David emprende un nuevo viaje, esta vez de la mano de Millie, quien pacientemente espera su regreso.